Ya vimos algunos conceptos, la semana pasada sí, ¿no? Ustedes ya tienen que tener en la mente una idea, un concepto de qué es personalidad, ¿no? Saben que la personalidad dijimos que es una característica única de cada uno de nosotros. Ustedes mismos dijeron es el modo de ser, el modo tal vez de vivir con los otros, ¿no? Tiene dos componentes que dijimos que es el carácter y que es el temperamento, ¿no? Dijimos que la personalidad se puede modificar, ¿no? Es algo que se va construyendo a lo largo de los ciclos de la vida, ¿no? Es algo que podemos evaluar en salud mental, podemos evaluar también a los mayores de edad, ¿no? Es algo que no solamente se ve influenciado por los genes, sino también por el ambiente, ¿no? Es como 50-50, podríamos decir. Una cosa es la parte genética que heredamos y otra muy importante es los entornos en los cuales nos desarrollamos, ¿no? Las figuras de apego, las situaciones que tengamos desde la infancia, ¿no? Todas las experiencias previas son igual determinantes para que cada uno desarrolle o no un tipo de personalidad, ¿no? Las patologías de base, los antecedentes heredofamiliares, todo eso va sumando, chicos, y tiene su repercusión en la personalidad de cada uno, ¿sí? Lo último que vimos, recuerdo que fue esto, vimos los conceptos de neurogénesis y neuroplasticidad, ¿no? Es un concepto que nos da la neurociencia, que nos permite conocer o darnos cuenta cómo nuestro cerebro es dinámico, se adapta y va cambiando a las diferentes situaciones que atravesamos. ¿Qué quiere decir? Dijimos que nosotros tenemos sinapsis, tenemos todo el tiempo neuronas o células que se regeneran. Hay más conectividad sináptica, más aún si yo estudio, trabajo, tengo varias actividades, hay mucha actividad nerviosa cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes en algún momento se preguntaron por qué yo aprendo, por qué yo recuerdo este suceso, por qué recuerdo tal vez lo que hice ayer, por qué rememoro muchas cosas, es gracias a las funciones ejecutivas, a la memoria que tenemos, a las emociones que tenemos. Y todo eso es procesamiento psíquico a nivel de la mente, ¿sí? Todo es aprendizaje, es conectividad neuronal, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, hay algo de mi personalidad que tal vez me causa malestar, no me gusta, porque me hace que sea muy conflictiva, tal vez, no sé, con mis amistades, que tenga problemas en mi trabajo, que no me funcione ni me vaya bien, entonces, ¿será que yo puedo cambiar algunos rasgos, algunos patrones de la personalidad? Sí, ¿no? Por eso es que muchas veces digo, necesito ayuda de un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, para ver lo que me está pasando. Porque ya me están diciendo, tal vez mis hermanos, mis amigos, que no sé, que estoy muy irritable, que me pongo, digamos, insoportable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la psicoterapia, con esos procesos que nos proponen y que yo tal vez me animo a hacer? Eso me genera igual conectividad cerebral, ¿sí? Siempre y cuando la persona quiera cambiar. Vieron que hay personalidades que son muy estructuradas, que son muy rígidas y no se permiten cambiar. Por ejemplo, nunca aceptan que tienen algo, ¿no? Por más que nosotros tal vez, no sé, sea mi amiga, ¿no? Y yo le diga, mira, te estás peleando con todo mundo, estás siendo muy impulsiva, sos muy violento, no sé, deberías cambiar, y les dice, no, yo no cambio, yo no voy a ir a un psicólogo, peor a un psiquiatra, yo no estoy loco, yo no estoy loca, les dice, ¿no? Entonces, esas estructuras de personalidad, chicos, son muy rígidas, no se animan a identificar lo que les pasa, peor aún, a cambiar o pedir o recibir ayuda,
¿sí? Imaginen, yo por más que haga alguna evaluación a esa persona y le encuentre varias características disfuncionales, si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar. No son personas que dicen, tal vez, no sé, el juez o tal abogado, la justicia, me dice que yo tenga una rehabilitación psicológica, que yo haga terapia por lo menos una vez a la semana. Y vienen al consultorio y dicen, no, el juez me ha mandado, el abogado me ha mandado, ¿para qué? No sé, para que se reduzca mi pena o para que yo ya le diga que estoy en rehabilitación mental. Pero al final están desconectados, no conectan con la terapia, solo vienen y firman y se van. No les interesa cambiar. ¿Sí? Como decía Hipócrates, ¿recuerdan quién es Hipócrates? ¿Vieron algo de historia de la medicina? El padre de la medicina. Exacto. ¿Quién no sabe qué es Hipócrates? Y más en medicina, nosotros nos graduamos dando el juramento hipocrático. En sí, todos los que estamos en salud hacemos el juramento hipocrático. Vieron que en esa época, cuando había, en la época de Hipócrates, no había, o cómo se imaginan que se realizaban las curaciones, los tratamientos, no sé, los diagnósticos, cómo se imaginan que era la medicina de esa época. Mágico-religiosa. Ya, su compañero dice era mágico-religiosa. ¿Qué quiere decir con mágico-religiosa, por ejemplo? Creo que ellos más creían, digamos, en las estrellas, digamos, si estás en un mal astro, te estás enfermando por esto. Un mal aire también creo que le llamaban. Bien, sí, había algunos elementos energéticos que consideraba Hipócrates que influenciaban en la enfermedad, en que surja la enfermedad o se produzca. Pero ¿qué más? ¿Qué más tenía esa medicina de esa época, que era antes de Cristo? Imaginen, no sé, año 400 antes de Cristo, ¿no? Cuando no había laboratorios, imágenes, una historia clínica, recién se estaba creando la medicina, gracias a algunos médicos, filósofos de esa época. No había ciencia en ese momento, ¿no? Pero obviamente hay teorías, aportes que se utilizaron en esa época y siguen vigentes, y muchos hicieron ciencia. Por eso seguimos utilizando las bases teóricas que nos dio Hipócrates, Damasio, Galeno y otros filósofos, incluso de la época. Nos sirve para analizar y entender la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos decía en ese entonces? Hipócrates nos decía, si la persona, por ejemplo, no quiere cambiar, ya nos decía él en esa época, no se va a producir un cambio y la enfermedad va a continuar, ¿sí? Creo que aquí puse una imagen. A ver, por aquí me voy a adelantar con esto por la imagen, porque vamos a hablar la teoría de personalidad según Hipócrates. Por ejemplo, vieron que Hipócrates también nos aporta muchas frases a la medicina, ¿no? Es verdad, como su compañero dijo, en esa época la medicina era bien mágica, bien espiritual. ¿Qué pensaban? Pensaban que las enfermedades tenían un origen, o que enfermaba el espíritu, la mente, el alma, ¿no? Incluso decían, no, está embrujado, ¿no? Hay que llevarlo, no sé, a la iglesia, ¿no? Está poseído por el demonio. No hablaban de locura todavía, ¿no? Entonces los llevaban a la iglesia y les santiguaban y les hacían varias cosas muy culturales de la época, muy religiosas. Y como les decía, Hipócrates decía, son enfermedades de los humores, de las sustancias químicas que tenemos internamente nosotros, del medio interno, ¿no? Son patologías de la mente, del alma, del espíritu. ¿Y cómo se daban cuenta? Obviamente estudiando también la conducta. Y si hablo de conducta, hablo de personalidad. ¿Vieron el caso clínico que vimos de Phineas Gage, por ejemplo, que también fue hace un montón de años? Ellos se daban cuenta en ese momento, obviamente, que la persona tenía algo porque presentaba alteraciones de su comportamiento, de su conducta. Y más aún la gente que más lo conocía, ¿se acuerdan? Sabían que él no estaba normal, no estaba reaccionando o no estaba actuando normalmente, porque de ser respetuoso se hizo
irrespetuoso, responsable, irresponsable, tranquilo, atrevido, violento, impulsivo. Entonces, ellos estudiaban desde esa época la conducta. Y de acuerdo a la conducta ya podían decir si estaban sanos o estaban enfermos, ¿no? Y es verdad que asociaban mucho con varios elementos energéticos. Por ejemplo, decían sí, el agua, daban su valor al agua, a la tierra, al aire, al fuego. Y vamos a ver luego cómo Hipócrates nos habla de la teoría de los humores. Nos habla de la bilis negra, de la bilis amarilla, de la sangre, de la flema. Obviamente porque él estudiaba la conducta, el cómo se comportaban las personas. Y más aún si las personas enfermaban de lo mismo. Les preguntaba dónde estuvieron, con quién estuvieron. Ya él juntamente con Damasio ya estudiaron las emociones, el sistema límbico, ¿no? Y así vieron que todo era integrado y producía la enfermedad. O sea, no solamente era el espíritu, el alma o el demonio, como decía la población de la época, ¿sí? Miren, incluso él, como les decía, nos da tantas frases valiosas que las seguimos utilizando. Él nos dice, antes de curar a alguien, ustedes tienen que preguntar a ese paciente, ¿no?, si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. ¿Qué quiere decir? ¿El paciente realmente quiere ser paciente de ustedes? ¿O viene obligado por el juzgado del menor, por el abogado, por el Palacio de Justicia? Porque tal vez un amigo le dijo, ¿no?, que todo se va a solucionar si hace terapia o si va al psiquiatra, no sé. Entonces, imaginen qué importante es saber si la persona tiene conciencia de su situación y de su enfermedad. Si tiene la voluntad, la motivación a saber qué tiene y buscar ayuda y tratar de cambiar lo que le está disfuncionando, ¿no?, lo que le está produciendo la enfermedad o el malestar, ¿no? Entonces, Hipócrates, por ejemplo, en esa época, ¿cómo creen que curaba a las personas? No sé qué indicaciones daba. Hipócrates, como médico, era filósofo, y cuando veía que había enfermedades, obviamente en esa época había diabetes, sí, pero no se sabía que como tal era diabetes, pero había síntomas, ¿no? A ver, ¿qué pilar fundamental utilizaba Hipócrates en sus tratamientos? A ver, además de las habilidades de atención, de escucha, de relación médico-paciente, que él hacía muchísimo, no se olviden que también era filósofo, entonces tenía una modalidad de trabajar con sus pacientes, ¿sí? Pero se basaba mucho él en la alimentación. Él decía, las enfermedades se producen porque se desequilibra la homeostasis y porque se desequilibra por la mala alimentación. Imaginen, eso igual es muy importante porque es así hoy en día. ¿Por qué nos enfermamos? Porque comemos mal. Porque tenemos desórdenes en la nutrición, en la alimentación. Él decía que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Él curaba gracias a los alimentos de la época. Si algo te hace mal o te hizo mal, pues tranquilamente no lo comas. Si algo te hace mal o estás con alguien que te hace mal, no vayas ahí, no hagas lo mismo, aléjate, tranquilamente. Imaginen cómo parece, tal vez, no sé, algo tan básico, pero muchas veces cuesta un montón ponerlo a la práctica, ¿no? Es como cuando damos indicaciones médicas a los pacientes, por ejemplo, con síndrome metabólico. Les decimos, por favor, no sé, algunos dicen, no vuelva a comer pan, por ejemplo. Es muy drástico, no coma pan, ¿no? No coman, no sé, frituras, embutidos, enlatados, agresados y todo eso. Entonces imaginen, la persona o se asusta, ¿no?,
y dice, no, esto ya es muy, muy cruel, no puedo de la noche a la mañana, nadie puede cambiar un hábito, imposible de la noche a la mañana, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Muchas enfermedades se producen por la mala alimentación, y en esa época Hipócrates, con esas palabras, con esas indicaciones, sin ningún fármaco, porque no había fármacos, no había lo que ahora hay, cantidad de fármacos. Entonces él, en base a la dieta, la buena alimentación, él daba sus sugerencias, sus indicaciones, nada más, y se detenía a escuchar a ese sujeto que enfermaba, ¿no? Escuchaba sus síntomas, o como les digo, analizaba cómo era su comportamiento y le daba las indicaciones, nada más. ¿Sí? Ahí nos adelantamos un poco. ¿Alguien sabe qué es la epigenética? ¿Escuchó hablar de epigenética? Este concepto igual es importante que lo identifiquemos. ¿Por qué? Porque está relacionado con la personalidad, con el carácter y el temperamento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como les decía anteriormente, ¿sí? Nosotros todo el tiempo internamente tenemos una interacción, ¿no? Nuestros sistemas, nuestros líquidos corporales interaccionan entre la base genética que tenemos, nuestro ADN, y entre nuestro ambiente. Como les decía, vieron muchas veces que nosotros modificamos también nuestra personalidad gracias al contexto en el cual nos encontramos. Por ejemplo, en este momento estamos en una clase, ¿no? En una clase se podría decir tradicional, expositiva, porque yo les estoy hablando de los contenidos y ustedes prestan atención. Pero ¿qué pasa si estamos en un ambiente social, no sé, en una actividad de festejo? Obviamente nuestro comportamiento también se modula de acuerdo a esa situación. Y así, dependiendo de las situaciones que yo enfrente, ¿no? Entonces, todo el tiempo interactúa nuestra base genética con nuestras influencias ambientales o sociales o culturales, ¿sí? Y también la personalidad se moldea en esos contextos, ¿no? Vieron, por ejemplo, que la última vez que atendí a un adolescente, él me decía, mire doctora, yo he dejado de ir a las fiestas de mis compañeros. ¿Por qué? Le digo, porque yo no tomo, yo no bailo, yo no fumo, y por eso, no sé, me tratan mal o no me va bien, no sé, me excluyen y me siento mal, me siento rechazado, me pongo incómodo y ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque las fiestas, o sea, no sé, como que está naturalizado. ¿Para qué voy a una fiesta si no voy a tomar, parece? ¿O para qué voy a una fiesta si no voy a fumar, si no voy a bailar? O sea, imaginen cómo son cosas sociales, culturales, y más en nuestra región, ¿sí? ¿Por qué no festejar tal vez un cumpleaños, juntarse, algo, no sé, que no haya bebida alcohólica? Imaginen cómo a él eso le causaba un problema, un malestar, porque no podía, o se sentía que no podía interactuar con sus pares, con sus compañeros, ¿sí? Porque no era de tener esos hábitos, y se sentía mal, se sentía excluido, discriminado, incómodo, ¿no? Entonces, imaginen, cuando hay eso, por ejemplo, son personalidades que pueden caer en la depresión, ¿sí? Justamente porque la personalidad de base que tiene ese sujeto y cómo es la parte epigenética. Imaginen cómo es lo social o lo cultural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Gracias a las situaciones ambientales, ¿sí?, al contexto que vivimos, nosotros podemos modificar nuestro ADN, pero no la secuencia del ADN, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, todo depende también del contexto, la realidad, con quién yo me relacione, qué es lo que yo haga en esos contextos, ¿sí? Familiar, social, deportivo, no sé, cultural.
y todas las otras áreas, académica y demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La epigenética está involucrada con todos los procesos psicobiológicos, ¿sí? Incluso, gracias a la epigenética, nosotros podemos estudiar varios trastornos mentales. Ansiedad, depresión, podemos estudiar más aquellos trastornos que tienen un componente hereditario, por ejemplo, esquizofrenias, podemos estudiar incluso los trastornos de personalidad, que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Entonces, todo lo que sea ambiente, influencia del ambiente, incluso la alimentación, la exposición a contaminantes, vieron que ahora, ¿no?, sin ir lejos, estamos viviendo una contaminación del aire. No saben cuántos procesos o infecciones, inflamaciones agudas respiratorias hay. Hay niños que no están yendo a clases. Hay personas que paran con rinitis y rinorrea ahí todo el tiempo. Que paran con faringitis, obviamente por lo que continuamente estamos expuestos a la contaminación, o tal vez las conjuntivitis, ¿no? Entonces, imaginen, ahí hay gente muy vulnerable a estos cambios, que incluso no está yendo a clases, no está yendo a trabajar. Los virus se diseminan más fácilmente en el ambiente, en el aire, y eso les provoca que se queden en la casa, por ejemplo. Y ya les dificulta, ya les modifica su personalidad. Yo, por más que sea responsable y quiera ir a la clase, estoy con una conjuntivitis, con una, no sé, con una alergia, una rinitis alérgica, y no voy a poder ir, obviamente, porque el virus sabemos que se expande lo más rápido que viaja, ¿no? Más por esta vía. Pero todo eso es epigenética, son cosas que suceden en el ambiente que me modifican la conducta y por tanto me modifican mi personalidad, ¿sí? Es normal que sucedan estas situaciones, es normal. Ya vamos a ver cuándo se vuelve o cuándo se puede volver esa personalidad un trastorno de personalidad, ¿sí? Primero veamos lo normal, ¿no? Ya, aquí igual les habla un poco más, creo que les puse aquí un ejemplo de la epigenética. Por ejemplo, ¿qué pasa en pacientes diabéticos? Ustedes saben que la diabetes tiene una característica hereditaria. Generalmente, ¿quiénes son diabéticos o quiénes son propensos a tener diabetes? Obviamente, los que tienen papá o mamá, o tal vez abuelo o abuela que tiene diabetes, ¿no? Lo mismo que lo metabólico, la obesidad, generalmente hay una base genética, ¿no? Pero no se cumple al 100%, porque ¿qué pasa si yo tengo padres diabéticos, por ejemplo, ¿no? Pero yo tengo una buena alimentación, una buena hidratación, no sé, hago actividad física, trato de regular o de controlar el estrés que vivo? ¿Será que yo hago diabetes? Yo creo que muy probablemente no la haga, gracias a la epigenética, gracias a cómo yo provoco que se modifique algo de mi ADN, ¿no? Entonces, seguramente no voy a desarrollar, ¿no? Entonces, pasa mucho esto en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Donde las modificaciones del ADN se pueden producir, ¿sí? Entonces, todo depende también del ambiente para que yo desarrolle una enfermedad o no, y para que se moldee la personalidad, ¿sí? Cuando vimos personalidad, ustedes me decían, son los rasgos que tiene cada uno. Es verdad, cada uno tiene rasgos determinados, son patrones de conducta, ¿no? Que nos hace muchas veces describirnos a nosotros mismos, o que yo pueda describir al otro, y más si lo conozco por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que son los rasgos? Son disposiciones o características duraderas dentro del individuo, que quiere decir que seguramente ha presentado el mismo rasgo en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, y siempre ha sido así. Muchas veces decimos, ¿no? No, pero ¿por qué quieres que cambie si siempre ha sido así?
desde chico, más aún si es alguien que conocemos de toda la vida, ¿no? Entonces, gracias a los rasgos, nosotros pensamos, nosotros sentimos y nosotros actuamos de determinada manera, ¿no? En lo que hagamos, ¿no? Por ejemplo, miren que hay muchos psicólogos, muchos filósofos, muchos médicos que han estudiado rasgos de personalidad de acuerdo a cómo analizaban a las personas. Hay cantidad de clasificaciones y términos que se utilizan para describir los rasgos, ¿sí? Aquí solamente vamos a nombrar, nada más. No hacemos aprendizaje por memoria aquí, memorización no, solo para identificar, ¿ya? Por ejemplo, extrovertido. Si les pregunto qué es extrovertido, qué es introvertido, seguramente lo van a poder describir ustedes, ¿no? Si por ejemplo, ¿cómo se describe a aquella persona que es extrovertida? ¿Qué podemos decir? A ver si sin ver la diapositiva por ahí. Alguien que se desenvuelve bien. Alguien bastante alegre. Ya puede ser alguien alegre, divertido, que se desenvuelve bien en varios ámbitos. Tiene facilidad de la habla. Facilidad de palabra, bien. ¿Qué más? Extrovertido. Ya algo se nos viene a la mente. Cuando decimos sí, es medio extrovertido o es extrovertida, ¿no? Vemos que es alguien dinámico, bien expansivo y que tiene facilidades seguramente, no sé, en lo social, en lo académico y tal vez puede ser o no exitoso, ¿no? Lo contrario es introvertido. ¿Cómo podemos definir a un introvertido? Callado. Exacto. Es una persona más reservada. Reservado, callado, tímido, ajá. Más aún si lo conocemos de tiempo, ya se nos viene una idea en la mente, ¿no? Entonces, otros dicen hay estable, inestable, pasivo, activo. Hay muchas clasificaciones de esto, que no vamos a entrar al detalle, ¿no? Pero eran igual de la época, ¿sí? No se olviden que igual en la personalidad va involucrado la educación, va involucrado los valores, para que yo pueda decir sí es responsable, sí es irresponsable, es obediente, es desobediente, todo eso igual está involucrado, sí, educación, valores y todo. Entonces aquí por ejemplo igual hay un montón de términos que se utilizan o se utilizaban en la época, ese filósofo ocupaba para describir los rasgos de personalidad, ¿sí? Vamos a centrarnos más en lo que Hipócrates nos dejó. Por ejemplo, aquí tenemos el concepto de una personalidad sana. ¿Cuándo decimos que es una personalidad sana? Cuando está en equilibrio, ¿no? No se olviden nunca el término de homeostasis, ¿no? Que nos da la neurobiología, la fisiología general, ¿sí? Cuando no hay ni excesos ni deficiencias y estoy en equilibrio conmigo mismo y con los otros, ¿sí? Obviamente que cualquiera puede tener algún momento de bajón, de altibajo, tal vez porque no sé, la pasé mal hoy, me fue mal, me dieron una mala noticia, he caído enfermo, enferma, sí. Pero no se olviden de que esto tiene que ser duradero en el tiempo, ¿no? Entonces, si la persona domina activamente el ambiente, presenta equilibrio, unidad y posee la capacidad de percibir correctamente al mundo y a sí mismo, podemos hablar de una personalidad sana, ¿sí? Y no se olviden que si nosotros queremos decir sí, tiene una personalidad madura, tenemos que tomar en cuenta igual la edad cronológica, ¿no? Por eso no podemos juzgar a un niño si no nos entiende o si no nos hace caso, o a un adolescente, porque ya dijimos cómo madura y que se consolida el lóbulo o la corteza prefrontal y las funciones que tiene el lóbulo prefrontal, ¿no? Más aún con lo involucrado a la personalidad, ¿sí? Entonces, si quiero decir es maduro o madura, también
un dato importante es preguntarle cuántos años tiene, ¿no? Entonces, los rasgos de personalidad me permiten percibir, relacionar y pensar en el entorno y en uno mismo, ¿sí? Es la identidad personal que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Eso es igual a personalidad, ¿sí? Se transforman. Ahora mire, cuando un rasgo, que aquí viene ya lo patológico, cuando un rasgo de personalidad se puede volver en un trastorno de personalidad, cuando este es inflexible, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El paciente, por ejemplo, por más que haya pasado lo que haya pasado, el paciente dice, no, yo soy bien así, estoy bien, para mí normal, y no quiero ningún tratamiento, ¿no? Por ejemplo, que pasa mucho esto con los pacientes que son violentos, donde incluso no aceptan que un minuto antes han pegado a alguien, ¿sí? Son inflexibles, no hay esa flexibilidad cognitiva en decir o admitir su error. Ellos no sienten remordimiento, no sienten culpa, nunca se arrepienten de lo que hacen. Imaginen, con eso ya estamos entrando a los trastornos de personalidad, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son. Entonces, son inflexibles los trastornos de personalidad, ¿sí? No se permiten cambiar, ¿no? Son desadaptativos. ¿Qué quiere decir? Hacen, no sé, un problema donde no debería haber un problema, por ejemplo. No se adaptan a las situaciones que viven y son problemáticos o problemáticas. Muchas veces nosotros podemos identificar, podemos percibir a alguien y decimos, no, le pasa algo. O decimos en nuestra cultura mucho, no, está loco o está loca, ¿qué le pasa? Se ha ido y se ha pasado la calle derecho y no ha visto ni el semáforo y casi se hace pisar, no sé, ¿qué le pasa? O pasan situaciones así que muchas veces vemos como, no sé, el compañero toma riesgos. O como les comentaba la anterior vez, ¿qué pasa si yo voy a una fiesta, no sé, me emborracho y luego decido manejar mi moto, mi vehículo, más ahí cuando son, no sé, 6, 7 de la mañana y actúo con imprudencia y me mando ahí algo mal, que no quiero decir el término, y atropello a alguien y lo mato? Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Imaginen, y que esta conducta desadaptativa, irresponsable, imprudente se vaya repitiendo. Y que yo al final, todos los viernes haga lo mismo, todos los sábados haga lo mismo. Obviamente, algún fin de semana, no sé, no mataré a alguien, pero después choco, me golpeo, me accidento. Hay gente que se la pasa, chicos, con estas conductas desadaptativas. Y son los que la policía los guarda 48 horas, les da fianza y muchas veces buscan de donde sea dinero y salen libres. Y al final ustedes van a ver a la policía su historial cada semana, cada 15 días, cada mes, son sujetos que están en la calle libres, ¿sí? Y muchos de las mejores familias, bajo consumo de sustancias, drogas, alcohol y un montón de cosas, ¿no? Y donde realmente, si tú quieres saber cuál es su comportamiento en ese sentido, das el nombre a la policía y te dicen todo lo que las multas, las infracciones, cuando ha estado guardado o guardada, te dicen un montón de información en la policía. Eso muchas veces alguien hace en recurso humano cuando quiere contratar personal. Yo me voy a la policía antes de contratar a alguien, por ejemplo, que quiera trabajar conmigo y veo su historial, cómo es, ¿no? Por ahí encuentro a alguien, no sé, con características de delincuencia, ¿no? De criminalidad, pero que viene a mí a la entrevista y parece ser el más responsable, el más correcto, el más comprometido, por más que haya trabajado, no sé, en las mejores clínicas del mundo, pero yo encuentro, imaginen, un prontuario así, me hace dudar, lógicamente, y pensar en un trastorno de personalidad. Por ahí me quiere manipular a mí
y después todo termina en un caos en el trabajo y ya la responsabilidad es mía por haberlo contratado, ¿sí? En otros lugares se hace eso, en las entrevistas. Aquí, bueno, por la parte cultural hay cosas que se pasan por alto un montón, ¿sí? Porque tal vez es mi amigo, no voy a decir nada, o tal vez no me ha dado este dinero, no voy a decir nada. Así está todo, chicos. Hay instituciones que están muy sucias, ¿no? Y que no se destapan un montón de cosas. Y siguen ahí los rasgos, los trastornos de personalidad y siguen perjudicando, ¿sí? O siguen manipulando gente, ¿ven? Entonces, cuando se vuelven trastornos, cuando son inflexibles, desadaptativos y resistentes al cambio, no quieren cambiar, ¿sí? Y eso causa un daño significativo muchas veces a la persona y a su entorno, ¿no? Como les decía, este caso que vimos de Phineas Gage, vieron que esa persona con su personalidad que cambió por el accidente, ¿no? Por la afectación del lóbulo frontal, dejó de tener amigos, perdió el trabajo, perdió la familia y al final, con los años y por complicaciones del accidente, falleció solo, ¿no? Entonces, eso le provocaba que todos se alejen, ¿no? Por ejemplo, Jung, que es un filósofo psicólogo, él, por ejemplo, fue el que hizo esta división de los rasgos de personalidad. Él decía introvertidos y extrovertidos. Él hablaba de una energía interior que cada uno tiene y que lo llevaba o no a ser de esta forma, o los llamaba los estables y los inestables. Eso en la época, ¿no? Solo para comentarlo, ¿no? No vamos a dar ejemplos. ¿Sí? ¿Qué hizo Hipócrates? Que es la teoría de la personalidad que más nos interesa más en la parte médica, ¿sí? Hipócrates, como les decía, él tiene una teoría de los 4 temperamentos. ¿Qué quiere decir? Él se basa en las sustancias químicas, biológicas, internas que nosotros tenemos y las llama humores. Llama o dice que hay 4 humores: la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema, que son sustancias líquidas que tenemos en el medio interno. En ese momento no se sabía más del medio interno, no se sabía cuánto de potasio tiene, cuánto de magnesio y cómo era, por ejemplo, no sé, la composición iónica, no se sabía en esa época, ¿sí? Y de acuerdo a eso, a la concentración, a la cantidad de esa sustancia o de ese humor, él ha clasificado estos 4 temperamentos. Él dice, porque él, imaginen, le encantaba analizar a las personas, ¿sí? Trataba de descifrar, de estudiar la mente y saber por qué, por ejemplo, ella piensa así, por qué él actúa así, por qué entre ellos dos pelean todo el tiempo y no se quieren, no se ver, o se quieren matar, no sé. Él le encantaba analizar todo eso, ¿sí? Por eso, después de ser médico, se hizo filósofo, ¿sí? Entonces, él, por ejemplo, dijo, hay los coléricos, o también llamados los irascibles, ¿sí? ¿A quién decía eso? A las personas que tenían generalmente, o que expresaban, que demostraban un temperamento como irritable, ¿sí? Él incluso decía en su época, parecen leche hervida. O sea, él hablaba también con metáforas con sus pacientes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa le digo o cualquier cosa le hago y ya está explotando, ya está reactivo, ya me dice o hace algo explosivo, ¿sí? Irritable. Él decía, por otro lado, hay los temperamentos que son más melancólicos. Él estudiaba generalmente a ese mismo grupo de pacientes que estudiaba Jung, que los llamaba los introvertidos un poco. Aquellos que ustedes dicen, sí, es más reservado, es más sumiso, es más callado, ¿no? Está en que se anima y no se anima, ¿no? Así, un poco inestable,
Pero él dice, esos melancólicos son los que, ese grupo de estudios son los que tienden a la depresión, incluso al suicidio, ¿no? Porque es una melancolía que no solamente está 1 o 2 días, es una melancolía que está semanas o meses, ¿sí? Cuando un síntoma, chicos, perdura en el tiempo y no se me pasa fácilmente, ahí yo ya hablo que puedo tener una alteración de la personalidad o, no sé, un trastorno emocional común como es la depresión. Como les digo, no está mal sentirnos mal, no sé, un momento, un día, 2 días, una semana, pero si eso está así años y meses, yo ya tengo que preguntarme qué pasa, ¿no? Hay también los sanguíneos, él decía, que son los más optimistas, ¿no? O los más decididos. Y hay los flemáticos, que son aquellos que parecen más estables, ¿no? Porque están más calmados en su personalidad, son más reflexivos, son más críticos, están como en ese grupo de los estables, ¿no? Entonces, él hacía esta clasificación de los temperamentos de acuerdo a las sustancias, ¿no? A los humores, ¿sí? Entonces, sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Hay más o menos, si sabemos los rasgos, los emoticones, las emociones, podemos asociarlo a alguna expresión, ¿no? El sanguíneo generalmente, imaginen, incluso tenía relación con el colérico y el melancólico con el flemático. Estas imágenes iguales sacado de internet porque me ha parecido que estaba lo más importante y aparte con el gráfico ya nos podemos ubicar más, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cualidades tiene aquel sanguíneo? Puede ser comunicativo, que juega a su favor, es una fortaleza, puede verse más amable, entusiasta, alegre, simpático, incluso comprensivo, pero una debilidad puede ser a que sea impulsivo, ¿no? A que sea egocéntrico, ¿no? ¿Qué quiere decir narciso? A que sea un poco violento o exagerado, ¿sí? Incluso hoy en día, por ejemplo, estas personalidades o estos temperamentos que decía Hipócrates, el sanguíneo y el colérico, se relaciona con la psicocardiología. Vieron que muchas enfermedades, ¿no?, nos producen daño o alteración en el corazón, ¿no? Esa bomba que tenemos que nos controla todas las funciones del cuerpo es muy emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes van al cardiólogo y les dice, a ver, no sé, doctor, muéstrame sus diagnósticos que tiene o que ha tenido en este último tiempo, seguramente que el cardiólogo va a decir, sí, tengo pacientes con Chagas, pacientes con bloqueo auriculoventricular, tengo pacientes con arritmia, tengo pacientes, no sé, que están ahí corriendo y se desmayan, tienen su síncope y en ningún momento se pregunta, ¿no?, el cardiólogo, cómo están las emociones de este paciente, aunque lo tenga medicado con varios fármacos antiarrítmicos o antihipertensivos o hasta aspirina, ¿no? Entonces, imaginen, estos tipos de pacientes son los que son más vulnerables a tener patologías o enfermedades del corazón, ¿sí? ¿Alguna vez, por ejemplo, vieron algún paciente que ha reaccionado mal, no sé, con alguien y le ha dado un infarto, o le ha dolido el pecho, ha tenido palpitaciones o se le ha subido la presión? Sí, porque está asociado a este humor, a este temperamento sanguíneo o colérico, ¿sí? Los famosos cardiópatas que decimos. ¿O por qué dicen ustedes muchas veces, sí, no voy donde él porque es cardíaco? Que también uno escucha eso. No, es cardíaca, no le digas nada. ¿Por qué decimos eso? Vieron que muchas veces utilizamos términos y no nos preguntamos ¿por qué? Yo tenía una compañera que ella decía que era cardíaca, pero era alguien bastante explosiva. Si no estabas de acuerdo con ella, se puede decir, ¿no?, en la expresión, ella explotaba y empezaba a lanzarte una y otra frase y siempre nos decía, ¿qué les pasa? Soy cardíaca, no me hagan eso. Claro, claro. ¿O no? Yo creo que
es un término que utilizamos. Imaginen cómo la compañera, por ejemplo, de Carla, ¿no? Su nombre, ella decía, soy cardíaca, exploto fácilmente, mejor no me digas nada. O mejor ni me mires, no sé. O mejor aléjate, no sé. Pero nosotros asociamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas personas incluso se dan cuenta de esta situación y dicen, mira, no me digas una mala noticia porque me va a subir la presión. O no, antes que me digas voy a tomarme, no sé, mi losartán con mi aspirina. Porque ya sé que lo que se viene seguramente es fuerte, ¿no? Entonces, imaginen, ya la gente se va dando cuenta de que se altera la presión, se altera los parámetros fisiológicos, ¿no? El corazón se afecta cuando obviamente se ve atravesado por algo desagradable y tiene esta base humoral o este temperamento. Ya nos conocemos y sabemos todos cómo vamos a reaccionar con alguna noticia buena o una noticia mala. O peor, no sé si vemos a esa persona, no sé, que odiamos, tengo ahí una emoción tan fuerte, porque lo peor de controlar es el odio, el rencor, ¿sí? La rabia, ¿no? Eso es la emoción más difícil de controlar. Imaginen, no sé, alguien me hizo daño y que no, ni quiero reproducir eso, pero con solo verlo, no sé, ya me quiero infartar, ¿no? Una emoción, una situación que se produce por esa emoción desagradable. O no sé, a ver, una situación que sea por una emoción agradable, no sé, vieron que hay gente que ha tenido infartos incluso en las finales de fútbol, no sé, Boca River. ¿Alguien ha visto eso no sé, ha visto alguna vez o ha revisado la relación que hay entre infarto agudo de miocardio y deporte o de emoción al deporte? Vieron, varios futbolistas han fallecido últimamente por infartos en plena cancha. Incluso no sé cuándo fue un niño, ¿no? 8 años, 7 años, no sé en qué provincia del departamento, estaba jugando fútbol en un entrenamiento normal, ni siquiera en una final o en un partido clave, y se ha desplomado, le ha dado un infarto. Y no era obeso, no era diabético, ninguna alteración, nada de nada. A ver, ¿cómo nos explicamos eso? Cuando la persona no tiene ninguna base, ningún antecedente, nada diagnosticado y está como si nada, no sé, hablando, jugando, trabajando y tiene esa muerte súbita. ¿Qué les dice el médico? Infarto agudo de miocardio, ¿no? Y ahí se queda, aunque sea joven, sin ninguna patología de base, no hay más explicación, ¿sí? Gracias a la psicocardiología y al sistema límbico, ¿no? Y a los neurotransmisores, las hormonas, nosotros podemos saber por qué esa persona ha muerto, por qué se ha infartado, por ejemplo. Dicen, no, pero adoraba jugar el fútbol, era lo que más hacía bien y lo que disfrutaba. O era hincha de tal equipo, pero perdió y se infartó y se murió. O le vino esa emoción, pues estrés elevado y se infartó y se murió. ¿Ven? Entonces está relacionado con los temperamentos, con los fluidos líquidos que tenemos, ¿sí? En este caso sanguíneo y colérico. El colérico igualmente puede tener ventajas, ¿sí? O fortalezas, puede ser optimista, responsable, decidido, audaz, pero también puede ser impaciente, intolerante, insensible, ¿sí? Y también ególatra. Entonces, imaginen, es una mezcla, como decimos, de fortalezas y de debilidades o de amenazas, pero si yo no quiero enfermar, tengo que mantener estos rasgos en equilibrio. Ay, Arturo, te estás riendo mucho, no sé por qué. Arturo, ¿no? Yo ¿No? ¿Cuál es tu nombre, perdón? No sé qué les causa humor en esa fila, que los veo con ganas de compartir algo a todos. Yo creo que sí. A ver, compartan para que todos nos podamos, no sé, tal vez nos cause igual gracia, humor. No sé si se están identificando por ahí o no sé qué pasa, pero ahí los veo muy risueños a los chicos.
¿Un chiste? Sí. Es que tenemos un amigo cardíaco, ¿no? Tenemos un amigo que es cardíaco. Cardíaco mal. Sí, pero Claro, sí, mal, entonces, mal. empezaba. Con cualquier cosita ya salta y te viene. Bueno, ahora ya saben que cuiden ese corazón, ese flujo sanguíneo, porque se puede volver o hipertenso o el corazón es débil, igual tiene sus límites. No saben que la fisiología tiene su límite, ahí nuestra homeostasis. Entonces cualquier cosa que no la pase mal y que se cuide, ¿no? Ahí como conclusión. Ya chicos, igual si quieren compartir algo, ahí vamos. Ya, después, siguiendo con Hipócrates, nos habla de los flemáticos y de los melancólicos. ¿Ya? Por ejemplo, estos flemáticos, ¿no? En sus cualidades pueden ser tranquilos, eficientes, conservadores, organizados, pero también pueden ser indecisos, ¿no? Pueden ser desconfiados o pueden ser muy introvertidos, ¿sí? Y no expresar tal vez sus emociones. Vieron que hay gente que le cuesta expresar un montón sus emociones, reprime mucho o se guardan mucho las emociones. Por dentro tal vez está, no sé, con una tristeza, ¿no? O con algo duro que está pasando, pero no lo demuestra. Y decimos, no, le cuesta llorar, le cuesta decir cómo se siente, ¿no? O es duro, decimos, es inflexible, le cuesta aceptar que la está pasando mal. Y mira cómo se pone de mal humor. Porque hay una serie de consecuencias también cuando yo reprimo las emociones. Hay gente que reprime las emociones y por cualquier cosa le duele la cabeza, comienza a dolerle el cuerpo, comienza a sentirse como estresado o que nada le calma. Por más que toma, no sé, un diclofenaco, un ibuprofeno, un paracetamol, pero se siente mal, ¿sí? Porque reprime las emociones. Y el melancólico, que también se apoya o se relaciona con el flemático, ¿no? Que puede ser minucioso, puede ser creativo, puede ser analítico o reservado, pero también puede tener otras debilidades o dificultades. Incluso el melancólico, es el que más se va al terreno de la depresión, de la tristeza prolongada en el tiempo, ¿sí? Esto es lo mismo. Miren, el melancólico nos decía en su teoría Hipócrates que le abundaba la bilis negra, el colérico la bilis amarilla, el flemático la flema y el sanguíneo la sangre, ¿no? Entonces, bueno, es como una síntesis de lo que estábamos viendo, ¿ya? Lo que nos decía Hipócrates. Los componentes de la personalidad igual ya lo vimos. No se olviden la herencia, que es un componente, la base genética, que hace el temperamento, ¿no? Dijimos que el temperamento es una característica que cada uno de nosotros tiene porque nace con una carga genética de padre o de madre, ¿sí? Y el ambiente, ¿no? Que es otro componente, forma nuestro carácter, ¿no? Por eso muchas veces decimos, no, pero ha cambiado de trabajo, o ha cambiado de amistades y ahora le está yendo mejor. Ahora se comporta mejor o tiene más ánimo, ¿no? Es justamente por eso, porque el carácter es lo que nosotros podemos modificar o podemos cambiar, porque está determinado por nuestro ambiente, por nuestra epigenética, lo que es el contexto, ¿sí? Entonces, el carácter lo podemos trabajar, ¿no? Es una disposición psicofísica duradera a inhibir los impulsos, de acuerdo con su principio regulador, ¿sí? Es la marca o sello de un hombre en su conjunto y lo que configura sus características, ¿sí? Entonces, carácter y temperamento hacen la personalidad, ¿no? Temperamento, que es dependiente de la herencia, y ya lo dijimos. A ver, ¿qué tenemos aquí? No se olviden que todo lo que es influencia temprana, lo que es educación, igual hacen la personalidad, ¿no?
Otros componentes de la personalidad igual son la inteligencia. Cuando veamos sistema límbico vamos a ver la inteligencia emocional, que también es una habilidad blanda que hoy en día hay que identificarla y hay que trabajarla. Hay también la sensibilidad, la flexibilidad, ¿no? Que tienen una base genética, ¿sí? Al igual que la explosividad, la inafectividad, la vivacidad y la energía, que eso es más del temperamento, ¿no? Otros componentes también son las determinaciones sociales, como son los valores, las metas, los estímulos y las prohibiciones. Eso es más ejemplo sobre epigenética, sobre ambiente, ¿no? Cómo nos condiciona la conducta también todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar ya a los trastornos de la personalidad, ¿sí? Ya vimos personalidad y lo más importante, ahora veamos cuándo podemos decir nosotros hay o tiene un trastorno de personalidad, ¿sí? Los trastornos de personalidad son características o patrones que, como dijimos previamente, son duraderos en el tiempo. ¿Qué quiere decir? La persona manifiesta este mismo rasgo o este mismo patrón mucho tiempo, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, sí, desde que yo lo conozco es así, o siempre ha sido así, nos dice, por ejemplo, no sé, papá, ¿sí? Son duraderos, permanentes en el tiempo, dijimos que son inflexibles, no se atreven fácilmente al cambio, ¿no? Se apartan de las expectativas de la cultura del sujeto, muchas veces no les gusta ser como los otros. Por ejemplo, no quieren ser del montón muchas veces y se apartan, ¿no? Tienen su inicio en la adolescencia, ¿sí? Incluso hay estudios que dicen que un trastorno de personalidad se puede ir desarrollando desde la infancia. Un niño o una niña puede estar desarrollando un trastorno de personalidad, sí, ¿no? Son estables a lo largo del tiempo y producen malestar o perjuicios al individuo que lo sufre o a su entorno, ¿sí? Hay personas que tienen trastornos y que la pasan mal, por ejemplo, ¿no? Y aceptan que la pasan mal, pero otros tienen el trastorno y no aceptan que les va mal. Para ellos siempre les va bien, no aceptan, ¿sí? Entonces, esto nos dice Schneider, que es el que estudia los trastornos de la personalidad en base al conocimiento que le da Hipócrates, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastornos de personalidad, hablamos de que hay un deterioro, ¿sí? Hay un daño en la identidad del sujeto, ¿no? O un fracaso en las relaciones interpersonales, ¿no? Por ejemplo, para decir, a ver, algo común, tal vez, no sé, conocemos a alguien que le cuesta hacer amistades, que le cuesta llevarse bien con sus pares. Entonces esa persona dice, yo quiero saber si tengo o no algún trastorno de personalidad o qué me está pasando, porque no puedo, no sé, hacer amigos, no puedo tener una pareja, no sé, no me va bien en algún contexto. Nosotros tenemos que evaluar la personalidad igual, ¿sí? Como médicos generales, ¿pueden evaluarla? Sí, más aún si entran al terreno de la salud mental, se evalúa personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos trastornos? Hay una incapacidad para desarrollar un sentido de identidad propia. ¿Qué quiere decir? Muchas veces son características que la persona no puede controlar. Por ejemplo, hay personas o trastornos que dicen, por ejemplo, no sé, matan a alguien y dicen, me arrepiento, siento culpa, sé que lo que hice está mal. Les da la culpa, el arrepentimiento, pero hay otros que dicen, no, yo no tengo ninguna culpa ni ningún arrepentimiento. Imaginen cómo son dos escenarios distintos, ¿no? Pero en ambos escenarios son
conductas desadaptativas, ¿no? Que muchas veces viola las normas culturales. Nosotros, por ejemplo, sabemos que está mal robar, ¿verdad? Sabemos que está mal, no sé, mentir. Otra norma cultural, ¿cuál sería? A ver, común. Que cualquier cosa nosotros mismos hacemos un juicio de valor y lo sancionamos. Por ejemplo, yo digo, no mientas, eso está mal, no robes, no hurtes esto, porque obviamente ya lo considero, no sé, un ladrón, un delincuente. Ya socialmente creamos nuestras normas. Y ya muchas veces decimos, no, todo lo que hace es malo, es riesgoso, es un delincuente seguramente, ¿no? Y lo vamos etiquetando, ¿sí? Porque hay perturbaciones, hay desadaptaciones a nivel social, ¿no? Entonces, nosotros tenemos herramientas para evaluar la personalidad, ¿sí? Evaluamos la parte personal, lo que es la identidad, y la parte interpersonal. Siempre preguntamos a la persona que deseamos evaluar cómo se lleva con el resto, ¿sí? Por ejemplo, si dice, no, con mis hermanos me llevo mal, con mis papás igual, no sé, con mis amigos, y un montón de escenarios que son de conflicto, yo ya sé que algo no está bien, ¿sí? Tienen que darse los siguientes elementos. Para que sea un trastorno de personalidad, ¿qué criterios tienen que cumplir? Por ejemplo, tiene que ser de varios años de duración, tiene que ser largo en el tiempo, ¿sí? No ser manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. ¿Qué quiere decir? Ese individuo no tiene que tener un diagnóstico previo de salud mental, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ahí tenemos un paciente o una mamá que nos dice, a ver, quiero que revise, no sé, a mi hijo, se roba todo lo que hay en el curso del colegio, pero tiene síndrome de Down o tiene alguna alteración ahí neurológica, genética básica. Ahí obviamente yo tengo que analizar primero su patología o su enfermedad de base. Si es una discapacidad intelectual lo que le está provocando, no sé qué, inconscientemente alce las cosas de los compañeros y se comience a robar las cosas. No es que es un psicópata infantil, no es que está loco, tengo que analizar lo que tiene de base, ¿sí? Y no tiene que deberse a los efectos fisiológicos de una droga o de una enfermedad médica. ¿Qué quiere decir? Hay personas que bajo consumo de sustancias, les hablo de cocaína, de marihuana, de alcohol o de otras sustancias que tenemos que son drogas ilícitas, actúan de determinada forma, ¿no? Por ejemplo, la persona le dicen, mira, no sé, hay un grupo, digamos, que quieren robar, y la persona dice, mira, yo cuando estoy sano no puedo robar. Tengo que estar, no sé, ebrio, borracho, para recién ir a atracar, para ir a atracar un lugar, para ir a hacer algo, a dañar. Vieron que muchos ladrones o muchos delincuentes, que muchas veces, no sé, en lugares o incluso en el centro, chicos, se dan robos a mano armada. Es gente que generalmente está bajo consumo. No necesariamente ser un adicto o un alcohólico, pero está bajo consumo de alguna sustancia, por lo menos alcohol o alguna droga, ¿no? Para realizar esa acción, ¿sí? Entonces, yo si quiero evaluar la personalidad, el sujeto tiene que estar lo más alejado de cualquier sustancia. Por ejemplo, si me dice el doctor, quiero que hoy no se me evalúe la personalidad y viene bajo consumo, me dice, no, todo el fin de semana estuve bebiendo, eso, por ejemplo, no me sirve a mí, porque todavía tiene alcohol o la sustancia en su sangre, ¿sí? Tiene que estar alejado de eso, ¿no? Para clasificar ahora los trastornos de personalidad, muchas veces tomo en cuenta estos niveles para saber la gravedad del trastorno, ¿sí? 0, que quiere decir que no está afectado; 1, que tiene un daño o un deterioro leve;
2, daño o deterioro moderado, 3, daño grave y 4, deterioro extremo. ¿Sí? Y esto toman en cuenta mucho en la cárcel, en los sistemas penitenciarios. Por ejemplo, la gente, vieron que cuando tiene buen comportamiento, hace terapia, recibe medicación y todo, les reducen la pena, porque ya se han sometido a su proceso de rehabilitación, de tratamiento, y ya pueden salir y volver a vincularse con la parte social y volver a ser, no sé, uno más de la población y no estar ahí en la cárcel. ¿Sí? Siempre y cuando se dan estos cambios, ¿no? Estos son los clústeres. Entonces, como les decía, hay trastornos que pueden comenzar en la infancia o en la adolescencia. Ahí decimos que son precoces o tempranos, ¿sí? Estos tienen que persistir en el tiempo y tener una característica de estabilidad y consistencia. Y muchas veces causan sufrimiento, ¿no? Pero no en todos los casos. Como les decía, hay gente que tiene culpa, arrepentimiento y otra gente que no le provoca ninguna emoción si ha hecho algo malo, ¿no? Y estos son los 3 clústeres para analizar cada tipo de trastorno de personalidad. Esto lo vamos a ver el miércoles, porque les tengo que decir las características de cada uno, del paranoide, del esquizoide, el antisocial, el histriónico, el narcisista. Vieron que ahí, por ejemplo, en base a estas 3 clasificaciones, ahí se desprenden de cada uno 3 o 4 trastornos de personalidad. Y es lo primero que me ayuda a aprender, o que tengo que aprender para yo poder identificar si ese trastorno está en la categoría o clúster 1, 2 o 3, A, B o C. ¿Sí? Entonces, esto que es más, digamos, cantidad, ¿no? O algo más extenso, lo hacemos el miércoles. Ya, chicos, por el tema de la hora. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, personalidad normal, ya conocemos. Ahora, directamente vamos a ver los trastornos de personalidad. ¿Sí? No se olviden cuando yo considero que es un trastorno, los criterios que hemos mencionado para que sea un trastorno. ¿Sí? La lista, ¿será que pudieron llenar? Ya, están todos los que vinieron. A ver, por ahí nos anotamos. ¿Se anotaron? Sí. A ver, ¿cuántos están en la lista? 33. Por aquí falta uno. Es que no hay tantos, A ver, voy a llamar un poquito la lista, ¿sí? Porque no se veo menos de los que hay en la lista. A ver, David Emanuel, Rocío Libertad, Carlos Daniel, María Belén, Cristian, Alfredo, Erlan, Celeste, Yesenia, Kelly,